Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentre bien. Continuando con estos días de terror de Halloween y Día de Muertos, realizaremos hoy el diorama en específico de una casa embrujada para las figuras de Scooby-Doo. Así que ¡comenzamos! Así es amigos y amigas, como les comentaba, para la realización de este diorama de la casa embrujada utilizaremos diferentes tipos de materiales como se observan en pantalla, desde pegamento, pinceles, tijeras, etc. Conforme vayamos avanzando en el mismo video, les mencionaré qué otros tipos de materiales iremos utilizando. Lo primero que realizaremos es ver las dimensiones del lugar donde colocaremos el diorama. En este caso va a ser de 56 centímetros de largo por 34.5. Y vamos a establecer aproximadamente lo que queremos entre las puertas y las ventanas, como se observan en pantalla. Una vez que ya tenemos las dimensiones del espacio físico, vamos a realizar los trazos propiamente ya en nuestra hoja, como se observa en pantalla, y posteriormente vamos a utilizar diferentes tipos de materiales. En este caso yo utilizaré uno llamado aquí en Ciudad de México y en las papelerías así se conoce como papel cascarón. Podemos utilizar algunos otros materiales como cartoncillo o también el llamado papel batería. Vean aquí en pantalla que tengo los trazos ya calculados de acuerdo a las figuras que tengo, que son entre 12 a 13 centímetros aproximadamente, para que tenga una proporción semejante. En este caso no está en escala propiamente, más que nada porque si no serían de dimensiones mucho más grandes al lugar donde voy a colocar el diorama. Una vez que ya tenemos los trazos en nuestro material, procederemos a realizar los cortes en el mismo. En este caso me auxiliaré con lo que es una regla metálica y un cúter o exacto. Hay que tener cuidado en este caso porque luego se atora el material. Vamos a hacerlo de manera cuidadosa y así procederemos a todos los cortes de cada una de las partes que retiraremos. Aquí ya retiramos las partes de la puerta y las ventanas, tanto inferiores como superiores. Ven, aquí ya tenemos todos los cortes, ya retiramos todo el material. Y también aquí lo que retiramos vamos a utilizarlo para lo que son las ventanas. Aquí se observa, ya tracé las partes centrales que vamos a partir posteriormente a la mitad. Y también tenemos ya aquí la puerta, que posteriormente ya le daremos detalles. En la parte central decidí colocar una ventana circular. Y aquí voy a hacer el corte de forma cuidadosa, poco a poco, para darle la forma que tiene. Y posteriormente ya retirar esta parte de aquí. Aquí ya retiré la parte central de la ventana circular. Y lo siguiente es darle caída al techo. En este caso fue de 5 centímetros. Del extremo hacia la parte central, como se observa en la pantalla. Y esto lo haremos en ambos lados. Una vez que ya realizamos los cortes de la parte frontal de la caída del techo, procederemos a hacer los mismos trazos con la parte trasera, como se observa en pantalla. Aquí lo ponemos como plantilla y procedemos a dar el trazo para que tengamos las mismas dimensiones de la caída de 5 centímetros hacia la parte central. Lo siguiente va a ser un corte de aproximadamente unos 8 centímetros. El objetivo aquí es también darle fondo a la casa. Y esto nos va a servir para unir la parte frontal con la parte trasera. Aquí ya tenemos los cortes que van a servir para el fondo de la casa, que son de 8 centímetros por el total de la longitud. Y también yo me ayudo con este tipo de cartoncillo, como se observa en pantalla, ya que al tener estos ángulos, al realizar el pegado de lo que son las estructuras, utilizo este pegamento, nos va a servir para reforzarlo. Este tipo de material que utilizo es cartoncillo delgado. También se puede encontrar en las papelerías o muchas veces, por ejemplo, en lo que son las figuras como las Marvel Legends, vienen los fondos de lo que es el escenario y al retirarlo pues nos sobran estos cartones muchas veces y esto lo podemos utilizar. Más o menos referente al ancho es de 1 centímetro a 1.5 y posteriormente también hago una división de la misma tira a la mitad, pero en este caso utilizo lo que es la navaja a lo que es una presión suave. ¿Por qué? Porque lo único que busco es que sea un trazo sencillo para que posteriormente podamos doblar la estructura y así se conserve. Aquí ya tenemos la mitad y como se observa en pantalla, vean que ya tenemos el corte y esto nos va a servir para reforzar las estructuras. Una vez que ya tenemos los fondos, procedemos a colocar el pegamento. En este caso yo utilizo este tipo de pegamento. Podemos utilizar también lo que es el silicón caliente o el pegamento tradicional. Yo lo utilizo porque deja un acabado un poquito más fino, no deja todas estas tiras de silicón. Aquí ya teniendo el pegamento procedemos a realizar lo que es el pegado. Una vez que ya tenemos colocadas las estructuras y pegadas, procederemos a reforzar con este cartoncillo ya previamente cortado. Como les mencionaba, nos ayuda bastante para reforzar las estructuras. De hecho le podemos poner el pegamento necesario un poquito más en cantidad para que quede bastante bien fijo y tengamos ya las angulaciones. Aquí ya procedemos a colocarlo y a realizar la presión para que ya la estructura quede mucho más reforzada. Lo siguiente que realizaremos es reforzar la estructura interna y esta estructura también nos va a servir para colocar nuestras figuras. En este caso le di
lo que es de la parte inferior hacia la parte superior de la casa, aproximadamente unos 15 centímetros. Aquí se observa en pantalla la marca que realicé. Y a partir de ahí vamos a realizar lo que es el corte de una tira también del cartón de 8 centímetros y por el total de la longitud de lo que es la casa. Aquí estamos marcando ya la línea que va a ser la parte central y que nos va a servir para el refuerzo de la misma. Aquí ya pegamos la pieza de cartón que va a ser el soporte de la estructura interna también. Y también nos vamos a auxiliar colocando lo que son los refuerzos con el cartoncillo en el total de la longitud, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya una vez que colocamos el soporte central, vamos a colocar también en las partes laterales. El objetivo es que también estos espacios nos sirvan para colocar figuras en la parte interna de la casa. Vean que aquí ya los coloqué. De igual manera son los 15 centímetros, aproximadamente les quité unos 2 milímetros y reforcé también con los cartoncillos para que quede la estructura un poco más sólida. Esto lo vamos a hacer tanto en las partes internas como externas. Lo siguiente ya es unir la parte frontal con la parte trasera de la casa. En este caso vamos a colocar pegamento en lo que es todos los perímetros que van a hacer contacto con una de las partes. Vamos a colocar en una cantidad moderada y posteriormente también vamos a realizar lo que son los refuerzos. Aquí lo vamos colocando. Lo siguiente ya en mi caso es que tengamos ya el perímetro con pegamento y colocar la parte posterior de la casa. En este caso a la parte posterior, como se observa en pantalla, realicé un orificio para que tengamos el acceso a la parte interna de la misma. Aquí vamos colocando cuidadosamente los bordes para que vayan empatando y así lo realizaremos con toda la casa. Aquí ya tenemos pegado la totalidad de lo que es la parte trasera con la parte frontal. Y vean que bueno, ya guarda lo que es ya la estructura de la casa. Y a partir de aquí ya empezaremos a dar todos los detalles pertinentes. Lo siguiente que hice fue darle ya el refuerzo a toda la estructura. Como se observa en pantalla, ya colocamos los cartoncillos angulados, vean. Aquí di esta parte de soporte inferior también de los 8 centímetros y más o menos unos 5 centímetros de altura. También en la parte superior del techo, de igual manera, de 8 centímetros y aproximadamente entre 2 a 2.5 centímetros para dar el refuerzo al techo. Esto lo coloqué de manera bilateral. Vean, y aquí ya tenemos una estructura mucho más sólida. Ahora lo siguiente va a ser realizar el pórtico. En este caso va a ser de lo que es 16 centímetros por 8 centímetros. Va a ser por dos partes, va a ser una parte frontal y trasera. Y en este caso dimos una caída de 4 centímetros. Procedemos a realizar el trazo y también los cortes. Lo siguiente es realizar la base del pórtico. En este caso es de 24 centímetros de longitud, ya que a los 16 centímetros que tiene tanto la parte frontal o reversa, le agregamos 4 centímetros de cada lado con el objetivo de realizar un doblez. Y esto es para que la estructura quede mucho más firme. En este caso vean, aquí tenemos el lateral, son los 4 centímetros. Y procederemos a realizar lo que son los trazos. Y ya posteriormente, una vez que tengamos los trazos de cada lado de 4 centímetros, procederemos a realizar el corte. En este caso es suave, no tan profundo, con el objetivo de no dividir la pieza, simplemente que se pueda realizar lo que es un doblez. Y esto nos va a permitir no estar pegando tanto y también que la estructura sea mucho más sólida. Vean que aquí realizamos el trazo y nos separamos la pieza, pero podemos realizar el doblez. Esto va a ser de ambos lados. Y una vez que tengamos ya la pieza de la base, procederemos a pegar el frontal y el trasero. Vean que aquí ya tenemos el pórtico en la parte superior. Ya realizamos el pegado y también por la parte interna reforzamos, como se observa en pantalla y se ven los cartoncillos. Y también en la parte superior colocamos lo que es el total de el ancho y colocamos 4 refuerzos. Vean que aquí están completamente ya colocados. Y lo siguiente ya es colocar lo que son los postes laterales para que se asiente nuestra pieza. En este caso vamos a utilizar también el mismo material de cartoncillo y los cortes en este caso no van a ser totales. Aquí, amigos y amigas, ya tenemos lo que son los cortes. En este caso fueron de 1.5 centímetros y como se observa en pantalla, simplemente cortes sin tanta presión con el objetivo de realizar lo que es el doblez. Vean que la altura es de 15 centímetros y aquí vamos dando ya los dobleces. Aquí ya tenemos la totalidad del pórtico, en este caso con sus postes también, y va a quedar en la parte central como se observa en pantalla. Posteriormente ya le empezaremos a dar detalles. Aquí vamos a poner 2 balcones laterales y también vamos a empezar ya a forrar posteriormente lo que es toda la estructura con lo que es madera. En este caso utilizaremos los llamados abatelenguas o palitos de paleta, depende de lo que ustedes tengan en la mano. Aquí en este caso las cajitas de los balcones son de 2.5 centímetros por 7, como se observa en pantalla, ya también reforzados. Y colocaremos también palillos. Vamos a ir cortando y colocando en la distribución que nosotros vamos a necesitar.
Aquí hay que recordar que como va a ser una casa vieja, le podemos dar diferente estructura a los mismos, de que estén rotos, desalineados. Y en la parte central, ya sea que utilicemos el mismo palillo o también lo que es el cartoncillo. Aquí ya tenemos lo que es el balcón. Vean que dimos lo que es parte de una forma de rejilla. Vamos a hacer las modificaciones que nosotros vamos a creer pertinentes dependiendo de la estructura. Vamos a hacer 2. Y más que nada en este caso de inicio podemos hacer esta estructura ya un poquito dañada. Lo siguiente va a ser realizar lo que son las ventanas. En este caso ya extraímos las partes internas previamente, las cortamos a la mitad. En el caso de las ventanas superiores las decidí hacer mucho más largas, entonces simplemente las extendí. Y para simular lo que es la ventana, las tablillas, vamos a utilizar lo que es el mismo cartoncillo de refuerzo. En este caso lo que es el ancho va a ser de 1 centímetro y los vamos a ir cortando y pegando de forma escalonada. Aquí ya tenemos una de las ventanas, como se observa, aquí con la simulación de la madera. Y también podemos darle diferente forma, en este caso rotas o que le falte una parte, etcétera. Esto ya depende de cada quien. Lo siguiente va a ser la puerta. En este caso hice un orificio, dejé arriba 5 centímetros y abajo de igual manera, y a los laterales 2.5 centímetros. Vamos a cortar tirillas del mismo material de 1 centímetro y en este caso es para darle el acabado a la puerta. Vamos a hacer también lo que son cortes, no exactamente a 45 grados, va a ser un poquito menos, con el objetivo de que se vea un diseño diferente en la puerta y no se vea simplemente la unión. Aquí, amigos, ya tenemos la puerta. En este caso esto es lo que les mencionaba, que no fuera 45 grados para darle estos acabados a la puerta y se vea mucho mejor. Vamos a ver que aquí ya tenemos esto, tanto en la parte externa como en la parte interna del orificio que hicimos. Otro de los detalles que le di a la puerta fue colocar una tachuela, cortarla para que simule lo que es la manija, y en la parte inferior un pequeño cuadrito para simular lo que es donde entra la llave. En este caso aquí ya tenemos nuestro balcón forrado con madera, en este caso son los palitos cortados, y también dimos refuerzos en los laterales. Esto los vamos a ir posteriormente ya pegando. Aquí tenemos también ya parte del pórtico. Estamos pegando, les digo, puede ser con este mismo pegamento, puede ser con resistol o puede ser con lo que es el silicón caliente, depende ya también de los gustos. Aquí ya empezamos a pegar los palitos de madera, le empezamos a dar la forma así que vayan cuadrando, y así lo vamos a hacer en la totalidad de lo que es la estructura de la casa. También ya tenemos el pórtico, en este caso ya también forrado, vean. En las partes laterales pusimos los pequeños pedazos de cartón para refuerzos y también que dé otro tipo de acabado. También me auxilié para reforzar más con resistol. Aquí ya tenemos la totalidad de la casa ya completamente forrada de madera. Pegamos los balcones y también en la parte central conseguí un pequeño plástico que nos sirvió bastante bien, tenía el diámetro adecuado. Y también forramos lo que son los laterales de lo que son las ventanas y la puerta, como se observa. Vean, este es el detalle que les digo, quedó bastante bien. Aquí también ya reforzamos la parte superior de la casa, en este caso los techos. Dimos lo que es la longitud total y le dejamos un externo tanto en la parte lateral como en la parte frontal, como se observa en pantalla, para reforzar lo que es la estructura de la misma. Y posteriormente ya colocar lo que es el cartoncillo corrugado para que nos dé esa forma en el techo de las tejas o láminas. Aquí ya tenemos este cartoncillo corrugado que utilizaremos para los techos. En la parte superior ya lo pegué, va a ser de la misma longitud a ambos lados y simplemente lo doblamos por la parte central y lo vamos a ir pegando. En este caso utilicé lo que es el lujo porque pega mucho más rápido. Lo siguiente que hice fue pintar ya en su totalidad con un aerosol de color café oscuro, como se observa en pantalla, y posteriormente ya le vamos a ir dando tonos mucho más claros con nuestra pintura acrílica. Lo primero que hice en el pintado fueron los techos, en este caso el color morado, con técnica de pincel seco para que se vea un desgaste y se complemente con el color café que tiene. También se dan cuenta, en la parte central puse refuerzos de cartón para que se le dé un mejor acabado. Las partes internas, bueno, las pinté ya directamente con la pintura sin técnica de pincel seco. En este caso el color morado va más por las características de las figuras de Scooby-Doo. Lo siguiente va a ser pintar con color café claro lo que son los perímetros de las tablas de las ventanas y de la puerta. En este caso también vamos a utilizar la técnica del pincel seco para que se vea el desgaste. Y vamos a ir colocando poco a poco sin que nos pasemos del mismo perímetro. Aquí ya pintamos los perímetros de las ventanas. En este caso vamos a utilizar la misma técnica de pincel seco de lo que es toda la estructura. Bueno, aquí me falta todavía pintar la parte interna del marco de la puerta, pero vamos a empezar ya con la técnica de pincel seco. Vamos a hacer aquí la técnica y empezamos en todos los tablones, de preferencia en una sola dirección para que se vea uniforme. Lo siguiente va a ser utilizar color blanco, de igual manera con técnica de pincel seco. Vamos a empezar a pintar lo que son los tablones y los vamos a empezar a distribuir en la totalidad de la casa. Ahora lo siguiente también es con técnica de pincel seco, pero en color verde. Vamos a colocarlo en diferentes partes, simulando lo que es los hongos o la humedad. Y esto va a ser no en la totalidad de la casa, simplemente vamos a colocarlo en ciertas partes.
Ahora lo siguiente ya son pintar las ventanas y la puerta, en este caso de igual manera el color café claro. Y posteriormente ya empezaremos a darle los detalles. Vean que aquí rompí parte de la estructura de la ventana para que simule lo que es ya el desgaste o que simplemente ya pasó el tiempo y empezó a deteriorarse. Lo siguiente que hice fue pintar de color verde las ventanas y la puerta. Aquí ya tenemos los dos tonos entre café y verde. Y ahora vamos a proceder a realizar con técnica de pincel seco el colocar un verde mucho más claro y brillante para que denote a estas estructuras que son los detalles también de la casa. Vamos a utilizar la técnica de pincel seco y empezamos a aplicar lo que es esta pintura como se observa ya en pantalla. Ya que pusimos las ventanas en su lugar, ahora procederemos a realizar estos tablones, los cuales fabriqué simplemente con la misma estructura del palito de paleta o de la batelenguas. Los corté por los laterales y por la mitad. Vamos a proceder a pegarlos. Aquí la disposición que coloquemos, bueno, ya depende también del gusto. El objetivo también al colocarlos es que si ponemos figuras en la parte interna se logren ver, entonces los voy a poner un poco bajos. Una vez ya colocados los tablones procedí a pintarlos. En este caso utilicé el color café más oscuro y empezamos ya a terminar lo que es el pintado de los mismos y posteriormente ya le damos texturas con técnica de pincel seco, tanto el color blanco y un poquito más claro en el caso del café. Lo siguiente va a ser la base. En este caso utilicé lo que es unicel comprimido. Bueno, aquí les muestro los detalles que le di a los tablones. En este caso vamos a utilizar lo que es el mismo material en los laterales como bardas. Aquí le di esa textura como si fuera la roca. Va a ser pegado uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y los vamos a desgastar un poco, quitando parte de la estructura para que se vea que ya es vieja la piedra. Vamos a realizar lo que es la forma de la piedra de la siguiente forma. Podemos auxiliarnos directamente ya sea con un cautín caliente o simplemente con un palito. Como es unicel comprimido, nos facilita bastante bien realizar este tipo de marcaje. Vean que aquí tenemos una parte del marcaje y posteriormente ya le empezamos a dar a la estructura la forma. Y así vamos a hacerlo con la totalidad de lo que es la pieza hasta ciertas partes de la estructura de la casa para que una o dos o la fijemos con pegamento o simplemente la dejemos así para que tengamos una superficie mejor de contacto con nuestras figuras y nos estén cayendo. Aquí ya pinté la estructura del unicel de color negro y lo siguiente es dar ya los detalles. En este caso empezaremos con el color gris con técnica de pincel seco y abarcaremos la totalidad de los laterales y de la estructura en sí de el unicel. Como se observa en pantalla ya dimos varias técnicas de pincel seco con blanco, color verde y también utilicé cierto color brillante en azul para simular lo que son los charcos de agua. Y vean que así nos fue quedando y también desgastamos parte de la estructura de los laterales. Finalmente, amigos y amigas, aquí tenemos ya casi el final del diorama de esta casa embrujada. Simplemente le colocaremos luz. Conseguí estas luces que van cambiando de color con un control remoto y los vamos a ir pegando por toda la parte interna. La ventaja que tiene este tipo de luz que conseguí es que es maleable. Le podemos ir dando la forma porque tiene un tipo de alambre que nos facilita esta situación. Vean que aquí colocamos las pilas y las vamos a poner por la parte interna de nuestro diorama. Finalmente, amigos y amigas, aquí tenemos a nuestro diorama para las figuras de Scooby-Doo. Déjenme en los comentarios qué les pareció este diorama, si empiezan a hacerlo o ya tienen alguno. Y también qué otros dioramas les gustaría que realizáramos en este canal. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like
y activar la campanita para ver más de este contenido. ¡Nos vemos!